Buenos días, alumnos, o buenas noches. Bueno, en este caso, vamos a hacer una explicación del comando y bueno, lo que ya hemos visto en clase. Ok. Ahorita, tengo ya mi máquina CentOS 7, ok, cargada. El mismo escenario que hemos trabajado en clase, el Windows 7 y el CentOS 6.5. Ok. Nuestra topología, lo único que ha cambiado, como ahora lo estoy haciendo desde mi casa, es la dirección externa. En clase estábamos manejando la 13, la 192.168.13.0. Aquí vamos a trabajar con la 1.0. Ok. Y la IP de mi firewall en este caso es la 192.168.180. El resto de redes se mantiene, tanto la red interna como la red de MZ, porque son redes independientes. Ok, y vamos a basar nuestra configuración en base a este direccionamiento. Ok, para ello, como les dije en un primer momento, lo primero que hacemos en un firewall, de hecho, es ver las reglas que tiene, y eso lo vemos con el comando iptables-l. Nos muestra todas las reglas que tiene, y en este caso, por ejemplo, bueno, vemos que tiene un conjunto de reglas. Lo que vamos a hacer es borrarlo, iptables-f, un flash, y nuevamente verificar si correctamente se ha borrado, y en efecto se ha borrado. ¿Sí? Noten de que ahora estoy aplicando lo que, bueno, vamos a dejarlo como debería estar. Por defecto debería estar de esta forma. No, por defecto está así. Ustedes lo prueban primero así, verifican que tengan conectividad entre todos los puntos. Para eso obviamente tienen que habilitar el enmascaramiento, que acá también lo vamos a ver. Sí, para no explayarme tanto y hacer muy largo este video, he hecho un script, de hecho, para ya tenerlo todo a la mano. En clase hemos habilitado el reenvío y lo hemos habilitado a través de una sentencia echo de la siguiente forma, ¿no? Y todo la ruta. Eso lo hemos hecho en clase y trabaja, ok. Sin embargo, cuando nosotros reiniciamos el equipo, esa configuración de reenvío se borra. Por ende, no es bueno, si queremos hacer un cambio permanente y que nuestro firewall esté habilitado de forma permanente, hay que hacer esta configuración, ok. Entonces ya no hacemos esto, sino vamos a hacer entrar al archivo, ok, b etc sys ctl.com. entramos aquí y agregamos esta línea, ok. Salen, guardan en el caso de ustedes wq y aplican, habilitan esa configuración con el comando syst tlp-p. De esa manera ya ustedes van a tener habilitado esto de forma permanente. Eso es en cuanto a reenvío, ok. Lo segundo que les dije a ustedes es que conviene trabajar con un script. Para ello yo he creado mi script firewall sh, ok. Vamos a entrar a firewall sh y como pueden ver, esto es el inicio del script. Vamos a ver cómo se usa esto, ok. Primero indicamos de que vamos a trabajar con políticas restrictivas. Si bien es cierto, en este momento nuestro firewall tiene políticas permisivas, como podemos ver, ¿no? Ya que aquí todo está en accept, ¿sí? Vamos a ir habilitando las políticas restrictivas y lo hacemos
de la siguiente manera. ¿Sí? A partir de ahora que ya tengo las políticas, en este caso el escenario restrictivo, ahorita ni un paquete sale, ¿no? Si yo generara, bueno, sabemos que no hay forma de navegar. Vamos a ir habilitando poco a poco. Lo primero que quiero hacer, de repente en mi caso, va a ser acceder a mi firewall. Para yo acceder a mi firewall por SSH voy a tener que crear unas reglas. Como en este caso, a ver, concentrémonos un momento en el tráfico que va a ingresar a mi firewall. Si yo quiero tomar gestión de mi firewall, entonces necesito una regla, ¿okay?, que me permita el tráfico hacia mi firewall. Esa regla la voy a hacer con iptables -a para agregar, y en la cadena input, porque es hacia o de entrada hacia mi firewall, que tenga el protocolo TCP y que vaya al puerto 22. Ese tráfico lo voy a aceptar. ¿Ok? Como es una política restrictiva, todas las cadenas se están dropeando. Por lo tanto, necesito habilitar también el otro flujo, ¿okay?, el otro sentido de la comunicación. Y es que, si bien es cierto, desde mi máquina física, ¿ok?, desde mi máquina física de aquí voy a acceder al firewall, ¿sí?, ese flujo o el firewall también va a responder mostrándome la salida de los comandos por SSH, ¿sí? Entonces, para yo acceder, el tráfico ingresa hacia el firewall y es un tráfico de ingreso que entra por la cadena output, y cuando el firewall responda, ese tráfico va a pasar por la cadena output. Por lo tanto, el retorno tengo que crearlo en la cadena output de la siguiente manera: iptables -a en la cadena output para agregar una ruta o una lista o una regla en la cadena output en el protocolo TCP con el puerto de origen 22. Noten que acá el puerto de destino, ¿no?, en un sentido el puerto de destino es 22, y en otro sentido el puerto de origen es 22. Sí, eso cambia con la conversión. Adicionalmente, en esta regla, por ejemplo, para que no me permita por defecto a todos los destinos, le he tenido que poner, bueno, opcionalmente le he puesto la IP, que en este caso viene a ser la IP de mi firewall, ¿no?, que es la 1.16. Perdón, la 1.16 viene a ser de mi equipo externo, ¿sí? Perdón, sí, pues esta cadena de output es desde el firewall hacia, ¿no?, hacia la máquina remota que va a tomar gestión del firewall. Estos escenarios son posibles cuando la empresa, digamos, solicita la gestión remota de un proveedor externo y por ello necesita habilitarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a habilitar estas reglas aquí. Listo, y vamos a probar si ya tenemos gestión. Habilitamos el PuTTY. Vamos a poner nuestra IP, es la 1.80 en mi caso. Me aparece el login y listo, ya pude ingresar. Profesor, bueno, ya se puede ingresar, muchachos. Podemos nosotros hacer iptables -l y vemos que ya están nuestras reglas tanto en input como en output, ¿no? En forward todavía no hemos creado nada y nuestras políticas por defecto son de dropeo, ¿sí? Adicionalmente, hay una opción en iptables que nos permite ver, digamos, los contadores. Por cada tráfico que coincida con una regla se va a ir creando o aumentando un contador. ¿Cómo vemos eso? Con el comando B y L siempre para mostrar las reglas, ¿sí? Por ejemplo, acá me dice: han entrado 27 paquetes en la cadena input, se ha dropeado un paquete, probable sea un paquete que haya sido generado por un proceso interno de otro protocolo, obviamente, y luego en la cadena output ha habido una salida de 21 paquetes a nivel de TCP y en SSH. Adicionalmente a esto, si ustedes quieren ver no SSH sino el número de puerto, trabajan con N, ¿ok? Y eso ya no le va a mostrar SSH sino el puerto 22 a nivel numérico, de forma numérica,
¿sí? Acá también el source, que acá dice anywhere, acá nos presenta en formato numérico, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esto es muy importante, sobre todo cuando queremos probar si nuestras reglas están funcionando, y como vemos funcionan porque tenemos acceso a este PuTTY, pero también corroboramos que hay digamos que hay un contador que nos dice de que las reglas están funcionando. Si yo sigo ingresando más tráfico desde aquí, por ejemplo acá voy a generar más comandos, esto lo que hace es enviar tráfico y obviamente responder, y por tanto esos paquetes van a ir aumentando, ¿sí? Están aumentando, de 21 pasó a 41 y el otro pasó de 27 a 66. Eso nos está diciendo que las reglas están trabajando, ¿ok? Hasta ahí tenemos ya habilitada la gestión de este un nodo remoto, ¿ok? Después, ¿qué más tenemos? Bueno, nos vamos al script y seguimos bajando. Y lo que quiero hacer es habilitar el enmascaramiento, ¿no? Para que mis usuarios de la red interna salgan hacia la red externa. Este comando, bueno, cuando hablamos de enmascaramiento hablamos de NAT, ok, y cuando hablamos de NAT para nuestras PCs internas, necesitamos que se enmascare su IP origen para que esta IP privada que ellos tienen se convierta en una IP pública, de forma que cualquier host en internet que reciba ese paquete va a poder responder a la IP pública. Eso lo hacemos en la cadena post routing, como lo explicamos en la clase. Para agregar hacemos IP tables, ojo, -tnat, que quiere decir menos table NAT, o en la tabla NAT, menos A para de append, o para agregar una nueva regla, en la cadena post routing, como lo hemos definido hace un momento, y con la interfaz de salida lo definimos -output, interfaz de salida ETH0, que viene a ser, de acuerdo al diagrama que hemos estudiado en clase, la interfaz de salida del firewall, ¿okay? La interfaz conectada a internet, dicho de otro modo. Para aquellos que no lo vieron, solo voy a mostrar en esta acá, ETH0, ¿sí? Entonces aquí todo ese tráfico que salga por la ETH0, ¿sí?, y que llegue a la cadena post routing, se enmascare con qué dirección, con la dirección que tiene ETH0. Quiere decir que todo el tráfico que sale por ETH0, ojo, el tráfico que sale, que obviamente el único tráfico que puede salir de ETH0 es el tráfico generado en la red interna, en la DMZ, o el tráfico que genere el mismo firewall. Son las únicas tres opciones que van a hacer que el tráfico salga por la ETH0, ¿ok? Todo ese tráfico, esos tres casos, que salga por la ETH0, se enmascare con la IP origen del ETH0, ¿no? Que salgan como si la estuviera mandando el firewall, aun cuando la mande un host interno o aun cuando lo mande un servidor. Ese tráfico tiene que salir por aquí como si la estuviera mandando el mismo firewall. Es decir, el firewall está reescribiendo el origen de los paquetes IP y los envía hacia internet, ¿sí? Con esto hacemos eso. Vamos a habilitar la regla. Pegamos. Ahí me faltó, copié mal, faltó la I. Y luego con esto probamos desde nuestra máquina CentOS 7 en este caso, ¿sí? Bueno, perdón, nuestra máquina Windows 7. Acá, bueno, esta no la voy a ir cerrando las ventanas. Estas son de unas pruebas que hice hace un momento. Vamos a cerrar esto. De hecho ahorita bueno, todavía no voy a poder, porque he habilitado el enmascaramiento, pero la política es restrictiva. Tengo que crear una regla que me permita ese tráfico. Para eso seguimos bajando y habilitamos la característica de estado de nuestro firewall. Esto es lo que les hablé en clase, que el firewall, esta política nos va a permitir crear las reglas en un solo sentido, y cualquier respuesta que venga de tráfico que generamos
va a ser automáticamente permitida por el firewall, porque IP tables nos permite manejar el concepto de firewall de estado, sí, crear un estado de la conexión. Entonces este comando nos va a hacer que será suficiente crear el tráfico en un solo sentido. Ahora vamos a explicarlo un poco. Explicamos que cuando queremos hablar, ¿no? En este caso el tráfico, cuando agrego IP tables -a en forward, es añadir una regla en la cadena forward, y hablamos de forward cuando el tráfico pasa por el firewall. No es el tráfico que genera el firewall ni el tráfico que recibe el firewall, sino el tráfico que pasa por el firewall. A ver, analicemos en el diagrama. El tráfico que pasa por el firewall puede ser de la red interna hacia la red externa, de la red externa hacia la DMZ o de la red externa hacia la red interna. Ese es un tráfico que pasa por el firewall. Y cualquier regla que queramos hacer respecto a ese tráfico tiene que hacerse en la cadena forward. ¿Ok? Por eso la cadena aquí, o la regla, es IP tables -a en forward. El -m nos especificamos que esta es una regla de estado, ¿sí? Luego vamos a decir qué estados vamos a permitir. Les explico esto mejor. Cuando un paquete se genera por primera vez, se conoce, bueno, sería un estado nuevo, es una conexión nueva. En este caso acá yo solamente estoy permitiendo lo que es establecido y relacionado. Quiere decir que esta regla me va a permitir solo el tráfico que sea proveniente o que sea perteneciente a un tráfico ya establecido, o sea, a un tráfico que ya se generó antes, ¿sí? O a un tráfico relacionado a un paquete que ya salió, que es casi un concepto similar. O sea, si una conexión ya está establecida, esta regla va a hacer que ese tráfico siga viajando sin ningún problema, ¿no? Y este related, que es relacionado, nos va a permitir que si ya yo aperturo una regla de salida, ¿no? Regresamos al diagrama. Si yo aperturo una regla de interna hacia externa, y cuando, ¿no? Es en un sentido, cuando el tráfico retorne, ya sea por la respuesta de la red externa hacia la interna, ese tráfico es un tráfico relacionado, ¿ok? Relacionado a un flujo de origen, ¿no? Y ese tráfico, de acuerdo a esta regla, también se va a aceptar, ¿sí? Ese es un tráfico relacionado. No es un tráfico nuevo, sino es un tráfico de respuesta. Y lo asociamos con el concepto de relacionado. Entonces esto nos va a permitir solamente trabajar ya con las reglas en un solo sentido, ya que el firewall va a grabar esa conexión y va a permitir cualquier respuesta que haya sobre ese tráfico de origen, ¿sí? Luego vamos a habilitar lo que es el ICMP en la red interna, y vamos a hacerlo con una sola regla, ya no con dos como lo hicimos en clase. Vamos a hacerlo con una sola regla. En este caso vamos a aplicar aquí, bueno, el concepto es el mismo, ¿no? IP tables -a sobre la cadena forward, porque es de la red interna hacia internet, pasa por el firewall, por lo tanto es en la cadena forward. Adicionalmente le puedo poner el source, que en este caso es la 172.16.20.0, de acuerdo al diagrama, ¿no? De acuerdo al diagrama, la red interna tiene la 172.16.20.0, ¿sí? Y con el destino, opcionalmente le puedo poner el destino, que es 0/0, quiere decir any, cualquier red, ya, menos el protocolo ICMP, porque el requerimiento o la política me dice a protocolo ICMP, y luego sigue aceptar, ¿sí? Entonces con esto estoy permitiendo el tráfico que venga desde esa IP. Como nota adicional les voy comentando que conviene en lo posible, yo en la clase hice muchos ejemplos con interfaz de entrada y salida porque de alguna forma se entiende mejor, pero conviene en adelante, cuando ustedes trabajan con firewalls, trabajar mucho con direcciones IP. En lo posible traten de usar direcciones IP, son reglas que evitan ambigüedades, porque trabajando con interfaces puede que de repente en algún caso nos encontremos con una ambigüedad, o de repente estamos creando algún tráfico que no debería ser, ¿no?
Generalmente cuando se configuran los firewalls se hacen por direcciones IP. Entonces les sugiero bastante que lo manejen en lo posible con direcciones IP. Cuando de repente la regla es mejor, en un contexto de repente puede ser mejor por interfaz, pueden hacer eso. De repente crear una regla así. Pero en lo posible, traten de crearlo por IP. Bueno, en este caso ya creé la regla, vamos a probar el ping. Voy a probar hacia 188, que es un ping que va hacia internet. Sí. Mientras que ese ping va corriendo, quiero ver cómo ha quedado aquí. Hay un detalle, me parece, ¿no?, que yo no he habilitado todavía. Voy a ver cómo está el reenvío. Ah, sí, está habilitado. Seguimos con el troubleshooting y todavía sigo teniendo el problema de que esta máquina no sale. Voy a generar un pin continuo. Vamos a ir haciendo troubleshooting, ¿no?, viendo las posibles causas. Ok, el pin está corriendo. Vamos a ver cómo están los contadores, si realmente hay match o no hay match. A ver, vemos que hay paquetes que se están generando efectivamente en la cadena forward, ¿sí? Y también se están dropeando. Ok, esos paquetes están dropeando. Lo que no estoy viendo aquí es la regla que nos permite hacer la función de firewall de estado. No recuerdo, no sé si lo he copiado. Vamos a copiarlo porque no está. Ahorita no está. Vamos a pegarla y nuevamente vamos a correr el mismo comando. Ah, ok, ahora sí ya está. Y ahora sí, miren, bueno, acá se han reseteado los contadores nuevamente, pero ya está aceptando todos los paquetes que está aceptando y ya no hay dropeos. Vamos a ver cómo está el ping continuo. Perfecto, ya están respondiendo. Bueno, esa es la latencia que ahorita tengo en la red, pero ya está permitiendo el tráfico, ¿no? Repito, esos tiempos altos son latencias. Eso no tiene nada que ver con el IP, con el cortafuegos, porque el cortafuegos o te restringe o te permite, pero no va a hacer que tu conexión sea más lenta. Eso no es una función del firewall, ¿sí? Entonces, ya habiendo hecho eso, no sé, por ejemplo, miren, si no hubiese sido por esos contadores o por hacer un troubleshooting y ver realmente las reglas, no nos hubiésemos dado cuenta del problema, ¿no? Es importante ir reconociendo los comandos de troubleshooting o ir reconociendo cómo ir solucionando los problemas. Ok, ya tenemos esta parte de aquí. Lo siguiente es habilitar la navegación en la red interna. ¿Cómo habilito la navegación? Es lo mismo, parte de la misma pregunta. ¿Sobre qué cadena voy a trabajar? ¿Sobre input, output o forward? La navegación solo viene de la red interna hacia la externa. Por lo tanto, es un tráfico pasante al firewall. Obviamente voy a trabajar sobre la cadena forward. Y entonces vamos a hacer el comando. Ojo que para habilitar la navegación, primero voy a habilitar el DNS, habilitando el puerto UDP53, que es el puerto que utiliza DNS. Y luego voy a habilitar el puerto 80, ¿sí? Y posterior a eso voy a habilitar el puerto 443, que es para HTTPS, ¿sí? Vamos a ir habilitando uno por uno. Primero habilito esto, que ya es similar a las otras reglas que hemos visto. Habilito el DNS. Noten que estoy usando direcciones IP. Les estoy diciendo que en lo posible traten de manejar todas las reglas con direcciones IP, ¿sí? Luego voy a habilitar el puerto 80. Ok. Hasta aquí, miren, antes de agregar el puerto 80 voy a ver. Atrás yo ya tengo el ICMP. Y acá abajo yo ya tengo el DNS. Vamos a probar. Al menos ya el ping hacia un nombre de dominio ya debería funcionar. Hay que probarlo, a ver.
ping hacia www.nike.com. Sí, ya me está resolviendo, el DNS está funcionando porque me resuelve la 104 y a la vez está funcionando el ISMP. ¿Sí? Ok, ya está resolviendo. Entonces, bueno, pero sin embargo, si ustedes quieren navegar ahorita no va a funcionar, a no ser que yo aperture la regla. Recuerden que estamos en una política restrictiva y en esta política no se va a permitir nada que no esté explícitamente aceptado. Como pueden ver, ahí está cargando el Hotmail, pero bueno, está tratando de cargar, pero no lo va a cargar, se sigue demorando y así. Entonces, para no perder más tiempo, vamos a habilitar la regla de navegación. Es lo mismo, ¿sí? Una vez hecho esto, ya debería, acá me salió porque no se pudo cargar. Vamos a habilitar con F5, ¿no? Vamos a abrir otra página que es la página de Cisco. Cisco ya abrió porque ya me cargó la cabecera. Hotmail todavía sigue ahí tratando de cargar. Vamos a darle un poco de tiempo, ¿sí? O si no, lo vuelvo a abrir otra ventana y le pongo Hotmail. La verdad es que Hotmail ya Windows 7, si no actualizas el navegador, a veces no reconoce algunos patrones, pero bueno, el Cisco ya entró. El Hotmail hay que dejarlo, si no nos vamos a demorar en todo el video solamente esperando una página. Sigamos. Luego de haber hecho esto, nos vamos nuevamente al firewall. Ojo, si yo ahorita quiero acceder, por ejemplo, a una página con HTTPS, como puede ser el tan conocido, no, a ver, actualmente, bueno, vamos a BSP, ok. Actualmente ya Google está usando mucho el servicio HTTPS. Bueno, felizmente me cargó el vía BSP. Si yo pongo vía BSP, Google no va a cargar porque Google últimamente ya está usando mucho el HTTPS. O sea, te está pidiendo el HTTPS. El Hotmail, bueno, a lo mejor también ya maneja un que es HTTPS. Pero en esta parte de vía BSP estamos queriendo cargar una página del banco, por ejemplo, y no nos está cargando, ni tampoco nos va a cargar hasta que no habilitemos la regla. Entonces vamos a habilitar la regla del HTTPS. Para ello voy a copiar esta última línea. Vamos a hacer un repaso. IPTV-A en forward porque el tráfico es pasante, menos el protocolo TCP que usa HTTPS, y el puerto que utiliza es destination port porque es de la red interna hacia la externa. Si analizamos en ese sentido, de interna hacia internet, el puerto de destino es el 443. Ok, el origen viene a ser con la IP y luego aceptamos, ¿sí? Copiamos, pegamos y ya. Vamos a probar cómo está el vía BSP nuevamente. Ya debería cargarme acá. Bueno, ya me cargó vía BSP, ¿sí? Ya cargó la cabecera y es cuestión de tiempo de que te cargue la página, porque ya hemos permitido el HTTPS. Y miren, el Hotmail también carga, a pesar que nosotros el Hotmail lo usamos con HTTP, cuando carga la URL nos carga en HTTPS, ¿sí? Entonces es por esa razón que hace un momento no nos abría. O sea, Google y Hotmail ya están soliendo usar HTTPS, ¿no? Bueno, esa es la razón por la cual hace un momento no podemos entrar a Hotmail. Y si gusto puedo seguir viendo las reglas, como los veo con NLB. Y veo que, por ejemplo, para el tráfico, voy a ampliar esto un poco. Para el tráfico en 443 ya hay cuatro coincidencias o 4
4 hits, como se le dice también en términos en inglés. Hay hits también en la parte del puerto 80, ¿no? Y estos son hits que han sido aceptados. Estos son paquetes y estos son bytes. Aquí tenemos en la política, hasta el momento se han dropeado 2 paquetes, lo que representa 124 bytes, ¿no? En la política output no hemos todavía bloqueado nada, no hemos filtrado nada. Está en cero también en input. Input es lo que entra al servidor y output lo que sale. Nuevamente vuelvo a hacer acotación. Estamos en una política restrictiva. Convencionalmente en una política restrictiva tendríamos que crear reglas para cada sentido del flujo de la comunicación, ¿no? En este caso, como yo estoy usando el concepto o el modelo de firewall de estado, o habilitando el firewall de estado a través de esta regla del establish y related, por esa razón que solo necesito crear el tráfico en un solo sentido, ¿sí? Aquellos que estuvieron en el laboratorio, asumo que esta parte ya lo están entendiendo mejor. Nuevamente regresamos a las reglas. Vamos a un poco reducir esto y vamos así. ¿Cuál es la siguiente regla? A ver, publicar un servicio web. Yo les dije que para publicar, bueno, metódicamente para publicar es pre-routing y para navegar hacia afuera es post-routing. Entonces, ya lo explicamos en clase, entonces solamente voy a decir que iptables-tnat porque la regla la voy a aplicar en la tabla NAT, no en la tabla de filtrado como han sido estas de aquí, sino en la tabla NAT. -a para anexar y pre-routing porque es la cadena en la que voy a trabajar, ¿no? El tráfico que vaya acá sí tengo que ser muy explícito. Ojo, yo quiero natear mi servicio web que está en la punto 2. Bueno, acá hay hay un intercambio de nombres. Este es el punto 2 que es mi servicio web. Y lo que yo quiero es que esta IP externa del firewall, cada vez que reciba una conexión al puerto 80, no la reciba el firewall, sino que la reenvíe hacia el servidor interno, hacia la DMZ. ¿Cómo hago eso, profesor? Creando una regla en el pre-routing, ¿no? Que lo que llega a la 180, y no solo lo que llega a la 180, sino lo que llega a la 180 y en el puerto 80, ojo, esas dos condiciones, lo que venga con destino a la 180, que es mi IP pública en este contexto, y a la vez que venga con destino al puerto 80, yo lo reenvíe hacia un host interno en el puerto que yo decida, que en mi ejemplo va a ser en el mismo puerto 80, porque también lo podría enviar hacia otro puerto, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Con iptables-tnat -a pre-routing -destination a la 80, que es la IP del firewall, con el protocolo TCP, ¿sí? Al destination por 80, ¿sí? Todo lo que venga hacia la IP 80 al puerto 80 lo envíe, ¿no? Hacia la IP interna 172.16. Voy a ampliar esto un poco. 172.16.10.2.80, ¿no? Si mi servidor web interno de repente quisiera lo hago escuchar en otro nombre, entonces simplemente acá cambio el puerto, cambio el puerto de escucha de mi servidor interno. Se puede hacer, ¿sí? Entonces bajo este escenario, con esta regla de acá, yo ya podría ingresar a mi host interno, ¿no? Antes de aplicar esta regla, bueno, ya ustedes lo pueden probar a detalle para no extender mucho el video. Ya está. Obviamente yo en mi CentOS 6.5 he tenido que habilitar el servicio HTTP. No me acuerdo si en su máquina de ustedes ya está preinstalado, pero si no es instalar, hacer chkconfig httpd start, httpd on y luego enable, como es start, chkconfig httpd on es para habilitarlo de forma permanente, y el
Y bueno, y de ahí el resto, una vez que lo habilitamos de forma permanente, es iniciar el servicio. Bueno, eso es como, entiendo que ustedes ya esto ya lo han no, acá está tratando de iniciar, pero como el servicio ya está iniciado, no me aparece ningún mensaje. El servicio ya está corriendo, ¿sí? Eso es lo único que necesitan ustedes hacer. Automáticamente, por simplemente hacer eso, ya de mi red interna yo ya puedo ingresar, ¿no? ¿Cuál es la IP? La 192.168.1. El servicio web es en la... Perdón, no es esta. Visto desde mi red interna, porque ahorita estoy en la red interna, es la 162.16.20 o 10, perdón, 2, ¿no? Y esto es lo que me muestra, es un CentOS y es Apache el servicio web, ¿no? Ojo, esto es de la red interna, yo no tuve que hacer ningún nateo ahí. Lo que yo quise hacer con la regla anterior es habilitar el NAT desde afuera. Y aquí estoy desde afuera. Entonces vamos a abrir nuestro navegador y vamos a poner la IP. ¿Pero cuál IP? La IP pública, que vendría a ser la 180. Habilitamos la conexión. Si todo está bien, ok, ya sé cuál es el caso. Bueno, ahorita no podemos acceder y la razón es que, ojo, yo he publicado el servicio a la puerta 80, pero nuevamente les digo, estamos en una política restrictiva. Cada cosa que yo quiero permitir tengo que hacerlo explícitamente. Entonces tengo que permitir el tráfico hacia el servidor de este internet. De otra forma no hay una regla que me va a permitir eso, ¿no? Porque miren, si vemos las reglas, voy a ponerle en formato numérico, -n. Ninguna regla habla del protocolo, ¿no? De protocolo HTTP, pero de afuera, porque este es de adentro, el source es la IP interna hacia afuera, pero no hay la regla de afuera hacia adentro, ¿sí? Y necesito crear una regla del tipo iptable-a forward, porque es un tráfico que pasa. Todo lo que vaya al destino 162.16.2, que es la dirección IP interna de mi servicio web, con puerto TCP y al puerto específico 80, lo acepto, ¿sí? Entonces esto de acá lo vamos a copiar, a pegar, y ahora sí, porque por defecto todo está restringido. Vemos si ha cambiado y sí, se ha agregado acá. Cualquier origen que puede ser internet, el origen es cualquier origen, cualquier IP que es internet obviamente, hacia mi destino, que es la PIC interna de mi LAN o de mi DMZ, la IP de mi servidor web, está permitido, está aceptado. Entonces ahora sí vamos a probar desde afuera, y ya cargó porque bueno, en el momento que habilité, no es posible que ya cargó rápido. Sí, entonces ya tenemos habilitado el servicio web. Luego, adicionalmente, otro de los temas, por ejemplo, como labor administrativa, muchas veces tenemos que actualizar nuestro servicio o nuestro sistema operativo. En el caso de Windows, se habilita el Windows Update y automáticamente Windows Update va a jalar la actualización. En el caso de Linux, hay que hacer el yum update. Si este comando lo que hace es actualizar todo el sistema operativo, todas las librerías, todos los programas que tú puedas tener instalados, ¿sí? Y lo hace a través del puerto 80. Como pueden ahí, me muestra todos los paquetes que están a actualizarse, y después me va a decir cuánto pesa toda esa actualización. En verdad es un montón de información. Son todos los paquetes que están instalados y que requieren ser instalados, ¿sí? Ahorita va a... y me dice que la 545 megas es lo que permite la actualización. Si yo le pusiera, ok, me dice, ¿estás de acuerdo? Yo le pongo sí, estoy de acuerdo, yes. Me salen errores, miren, unknown error desconocido.
Y voy a parar ahí nomás. Voy a subir un poco a ver qué es lo que me dice el error. Y me dice no se pudo resolver el nombre CentOS BRNet. Obviamente para actualizarlo, el CentOS jala de los repositorios que están en internet, y estos pues tienen nombres del tipo CentOS BRNet net.b, ¿no? Este es un servidor de repente que está en Brasil, ¿sí? Necesita traducir nombres, y para eso yo necesito pues darle opciones al tráfico, en este caso 53 y al puerto 80. Puerto 80 y al puerto 53. Necesito habilitar eso. Si yo hago esto, automáticamente ya el sistema va a poder actualizarse. ¿Ok? Va a poder actualizarse. Ustedes si quieren lo prueban. No. Ya no va a salir el error. No. Ahora, profesor, acá pues, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay que recalcar que acá he creado las reglas en ambos sentidos. Creé tanto para el puerto 53, ¿no?, como puerto de destino 53 para output, y como puerto de origen puerto 53 en input. ¿Se entiende, no? Cuando sale, busca el destino, al puerto 53 de destino, y cuando ingresa, ¿no?, viene con el puerto de origen del origen en el puerto 53. ¿Sí? Hay un intercambio ahí, ¿no? Sin embargo, he tenido que crear doble regla, profesor, pero ¿por qué creo doble regla si usted hace un momento creó la regla para el firewall de estado? A ver, muchachos, vamos a ver eso nuevamente. Yo he creado la regla de firewall de estado solo para la cadena forward. Solo para la cadena forward. Para la cadena input y el output no las he creado. Por ende, van a tener que crear dos flujos por cada comunicación, de la ida y de retorno, y hacer el intercambio obviamente si en un lado es destination, en el otro lado es source, ¿no? Entonces ahora sí ya saben por qué lo tuve que hacer doble vez. Entonces vamos a ver, bueno, ya está, además ustedes pueden probar el Unit Day y le va a funcionar. Lo que pasa que no sé si lo voy a poder cancelar cuando una vez ya esté descargando, ¿no? Va a seguir ahí. Mientras que eso va corriendo, vamos a ir viendo qué más nos falta por aquí. Sigamos. Y creo que eso ya es todo. Ahí termina el script, ¿no? En este caso le voy a poner yes. Y miren, va a empezar a actualizar. Descargando paquetes. Ya no me salieron los errores de hace un momento. Y está descargando. Pero yo no quiero que ya descargue, entonces lo cancelo. ¿Ya? Entonces ya. Eso es una forma de permitir la actualización del sistema operativo. Y así, trabajando con políticas restrictivas, hemos podido habilitar lo que hemos querido y lo que deseamos. ¿Sí? Esta es una forma muy segura de trabajar, pero también trae muchos problemas, porque si se desconoce algún protocolo o si se desconoce algún flujo, no se va a permitir la comunicación. ¿Sí? Yo en clase les he trabajado a ustedes con la cadena output permitida. Si ustedes gustan, pueden seguir trabajando así, la cadena output permitido. Pero eso sí, el forward y el input sí lo trabajan en forma restrictiva. O si gustan, también lo pueden trabajar como lo he venido trabajando en este video. De hecho, es la forma un poco más complicada, pero nos da un poco luces cómo trabaja esto. Otra de las cosas que tal vez no lo vimos en clase es, por ejemplo, cuando creamos muchas reglas, como es este caso, bueno, de hecho hay firewall con más reglas, conviene saber, para hacer el eliminado, la numeración de las reglas, ¿no? Que nos enumere. Para no estar contando, porque puedo tener 100 reglas, acá me dice la numeración. En clase vimos que para borrar una regla simplemente yo hacía iptables -d, ¿no? En la cadena, por ejemplo, forward, para mi caso acá, forward, y le pongo al costado el número 6, por ejemplo, y me va a borrar esta regla acá. No lo voy a hacer porque ya lo hice en clase, solamente es una forma de recordatorio y mostrarles la opción de que con el line number nos permite ver en la numeración de las reglas. Ahora, bueno, señores, todavía nos falta algo más, porque si yo ahorita reinicio mi firewall, el firewall va a levantar sin ninguna regla, ¿ok? No va a haber reglas. Y cuando nosotros, obviamente, nuestro firewall
se puede apagar, y cuando reinicie o cuando se vuelva a bootear es necesario que las reglas sigan, porque de lo contrario pues de nada habrá servido todo el trabajo que hemos hecho, ¿no? Por eso les decía yo en clase que nosotros trabajamos creando un script. El script lo pueden generar en cualquier lugar que ustedes quieran, ¿ok? Como es mi caso, lo he creado en escritorio dentro de root, en root de escritorio, y ahí he creado un script, le he dado permisos de ejecución, ¿no? Eso lo vimos en clase también. Y ahí pues he creado todo el script, ¿no? Como lo vimos en clase. Sí, ahí está el script. Ok, entonces yo necesito que este script de alguna forma se ejecute cada vez que inicie. Para eso necesito instalar el servicio iptable service. En los CentOS de 6 hacia atrás bastaba con crear un script y el script ponerle una ruta dentro de etc init en esta ubicación. Aquí poner el script y automáticamente cuando booteaba el sistema ejecutaba el script. Ok, en CentOS 7 eso ya no funciona. Necesitamos trabajar con el servicio o el paquete iptable service. Para trabajar con iptable service, primero necesito instalar el repositorio de PEL, porque ese paquete está dentro del repositorio de PEL. Instalan este comando, con este comando instalan el repositorio de PEL. Ok. Luego con el comando install ustedes van a ejecutar esto de aquí, yum install iptable service, y le va a instalar el paquete iptable service. Para que no les pida aprobación, simplemente le ponen "-y" y automáticamente ya no les va a preguntar si están de acuerdo o no están de acuerdo, si lo quieren hacer o no lo quieren hacer, automáticamente. Luego tienen que habilitar el iptables y iniciar el iptables. Ok, esta parte de acá creo que no es necesario, eso lo han tenido que hacer de hecho la primera vez que habilitaron el iptable, pero desde que hemos trabajado con iptable ya debería funcionar. ¿Sí? Luego manejamos, ejecutamos nuestro script, ok. En mi caso es, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una simulación. A ver, vamos a hacer, miren, cuando yo voy a reiniciar el sistema ahorita me aparece con varias reglas. Yo hago un F, voy a borrar las reglas. Profesor, ¿qué ha hecho? He borrado las reglas, muchachos. Mire, si yo hago un "-L", está vacío. Lo único que me muestra es la política por defecto. Está vacío. Entonces, profesor, ¿qué ha hecho? Entonces vamos a ver nosotros aquí. Y vamos a entrar a escritorio, ¿sí? Y vamos a entrar a sh. Puedes ejecutarlo de muchas formas, ¿no? Con punto esto y firewall sh. Se ejecutó y cuando vuelvan a correr iptables "-L", ahí le va a mostrar las reglas que hemos creado. Profesor, pero esto quiero hacerlo desde el inicio. Sí, muy bien, entonces vamos a hacerlo desde el inicio. Necesitan ustedes instalar esos dos paquetes. Luego hacen este comando service iptable save, service iptables save, y acá me escribió las reglas, y cuando yo hago un reboot automáticamente el sistema va a iniciar con las reglas. Ahí he hecho un reboot y a reiniciar ya tiene que iniciarme con las reglas, ¿no? La verdad es que no sé si este programa está grabando tanto tiempo, porque es gratuito, me sorprende que... Espero que siga grabando. Sí, 49 minutos. Sigue grabando. Entonces, bueno, vamos a esperar que bootee el firewall. Está ahí booteando. Aprovechen de decirle, muchachos, algunos me estuvieron preguntando en qué momento nos vamos a encontrar en clase, y la verdad es que los días que yo estoy en TechSoup, sí o sí estoy en los laboratorios, en un laboratorio libre. Así que si algún día de repente, no sé, me ven ahí, normal, me pueden preguntar.
pero la única forma de saber si estoy es buscándome en los laboratorios. No hay otro lugar donde pueda estar en TechSoup, solamente en los laboratorios libres. Así que nada, cuando ustedes quieran, ahí estamos. Ya inició, vamos a corroborar. iptables -L y ya aparecen las reglas. No necesito. Entonces ya con esto, política restrictiva y mis reglas que he creado, ¿no? Y todo debería funcionar tal cual. Y aquellas cosas que yo no he permitido, pues no deberían funcionar, ¿no? Y creo que esto ya es la culminación del video. Espero se haya podido aclarar muchos puntos. De hecho, muchos puntos de los que he hecho están en la guía de laboratorio. Creo que tienen ahí mucho contenido para poder hacer el video. Les voy a pasar estos scripts. Sí, este script de acá y el script que he creado. Y bueno, eso sería todo conmigo. Muchas gracias.